Mi nombre es Yulisa Mantilla Falcón y soy docente del Departamento de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde tengo a cargo el curso de Derechos Humanos. En esta oportunidad quería que reflexionemos en cómo el contexto del COVID-19 ha planteado una serie de desafíos a nivel mundial y sobre todo demanda un análisis diferenciado del tema que reivindique los derechos humanos y que reconozca que si bien todas las personas podemos contagiarnos del virus, el impacto va a ser diferente para cada grupo, sobre todo en aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad. Por ello, en este video voy a enfocarme en algunos puntos básicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos para analizar desde el principio de no discriminación y el enfoque interseccional la situación de las mujeres, con énfasis en el caso de las mujeres en movilidad humana y de las mujeres mayores. En primer lugar, quisiera que recordemos cómo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se diferencia del Derecho Internacional Público clásico porque esta disciplina está centrada en la persona humana y sus libertades fundamentales. Cuando se habla de derechos humanos, se habla de tanto derechos civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y ambientales que se desarrollan en la interdependencia y la indivisibilidad. Asimismo, es importante recordar que si bien el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se creó desde una perspectiva aparentemente neutral, el modelo de persona en el que se inspiró no fue el que incluía la diversidad, sino que era un modelo masculino, heterosexual, clase media, y no se pensaba en la situación de las mujeres, de las poblaciones indígenas, de las personas afro, de las personas con discapacidad. Por eso, los tratados de derechos humanos se denominan instrumentos vivos, porque van evolucionando y van incorporando a los diferentes grupos en este afán de no excluir a las personas. Los derechos humanos tienen un principio fundamental, que es el principio de no discriminación, que se denomina norma de jus cogens o norma imperativa, tal como está establecido en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. Las normas imperativas no admiten pacto en contrario, es decir, no se puede dar algún tratado que vaya contra estas normas. Si bien en los primeros tratados de derechos humanos se hablaba de no discriminación, no había una definición precisa sobre este concepto. Va a ser a partir de la Convención Internacional para eliminar todas las formas de discriminación racial de 1965 y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, donde se empieza a construir este concepto. En el año 1989, en la Observación General 18, el Comité de Derechos Humanos construye esta definición estableciendo que por discriminación se debía entender toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basara en determinados motivos, los llamados motivos prohibidos, como la edad, el origen, la religión, la opinión política, el sexo, o cualquier otra condición social que tuviera como objeto o resultado anular o menoscabar el goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales. Esta definición da contenido a lo que significa la discriminación y en el año 2003, en la opinión consultiva 18, la Corte Interamericana establece que hay un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación. Asimismo, la Corte dice que el principio de igualdad ante la ley, la igual protección ante la ley y la no discriminación son normas de jus cogens. Hoy día, lo esencial es recordar que no se puede distinguir, excluir o restringir los derechos de las personas por ninguno de estos motivos prohibidos. A esta situación de reconocimiento de la no discriminación se suma una aproximación interseccional. En el caso González Yuy versus Ecuador, la Corte Interamericana señala que ciertos grupos de mujeres padecen discriminación a lo largo de su vida con base en más de un factor combinado con su sexo, lo que aumenta su riesgo de sufrir actos de violencia y otras violaciones a sus derechos humanos. Es decir, estos motivos prohibidos
se encuentran en intersección en determinadas personas. Para el caso concreto de las mujeres, es importante recordar la Convención Belém do Pará, la Convención para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer de 1994, porque en su artículo 9 establece que las medidas que los estados deben tomar ante los hechos de violencia deben considerar la situación particular de vulnerabilidad de las mujeres que pueden sufrir por su raza, su condición étnica, por ser migrantes o desplazadas, además por ser mujeres en discapacidad, mujeres de edad, niñas, etc. Es decir, que tanto los aportes de la Corte Interamericana como la propia Convención nos hablan de esta visión de no discriminación y de interseccionalidad. El segundo punto que debo tratar en estos momentos es cómo el COVID debe entenderse desde estos aportes que hemos analizado. En primer lugar, la aparición del COVID-19 hace recordar la importancia del enfoque de derechos humanos. El derecho directamente afectado es el derecho a la salud, pero este se desarrolla y se relaciona con otros derechos humanos, como por ejemplo, el derecho a la vivienda o el derecho al agua. La primera medida que se da siempre al momento del COVID, es que las personas deben lavarse las manos y quedarse en sus casas. Pero si no se tiene agua o no se tiene una vivienda adecuada, ¿cómo se va a cumplir con estos requisitos, estos requerimientos y cómo se va a combatir al COVID? Por eso el enfoque de derechos humanos resulta tan importante al momento que se presenta la pandemia. Asimismo, es importante recordar qué es lo que pasa con cada grupo en situación de vulnerabilidad. Y trabajemos ahora el caso de las mujeres. Según ONU Mujeres, incluso antes de la pandemia, 1 de cada 3 mujeres sufría violencia física o sexual por parte de su pareja. Esta situación se incrementó durante la pandemia porque con el confinamiento las mujeres no podían salir de su casa, pero además no podían denunciar los hechos de violencia. Las cuarentenas, los confinamientos y además el hecho que los estados disminuyen los recursos que otorgaban a la lucha contra la violencia para en muchos casos destinarlas a la atención a la salud, pone a las mujeres y las niñas en una situación de especial vulnerabilidad. El tema de la salud reproductiva, por ejemplo, o el caso de la reacción entre la violencia sexual y el embarazo producto de violación sexual pasa a un segundo plano. A esto se suma las situaciones de teletrabajo o trabajo desde la casa, en las cuales las mujeres, además de asumirlo, tienen que seguir con los roles de cuidado y además acompañar a sus hijos e hijas en la educación desde el hogar. Toda esta situación general de discriminación y desigualdad podemos analizarlas en 2 grupos particulares. En primer lugar, en el grupo de las mujeres en movilidad humana. Cuando hablamos de mujeres en movilidad humana, hablamos de las mujeres refugiadas, migrantes, desplazadas, víctimas de trata o apátridas. En el año 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó los principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas en movilidad humana y a través de estos principios y de sus informes reconoce la importancia de atender el riesgo mayor de las mujeres en movilidad humana a sufrir violencia sexual. Además, establece que hay una feminización de la migración y que estadísticamente es mayor el número de las mujeres víctimas de trata. ¿Qué sucede con el COVID-19? Estas mujeres que ya estaban en desigualdad y discriminación empiezan a sufrir afectaciones particulares. Por ejemplo, al momento de cruzar las fronteras o retornar a sus países, tienen que pasar largos momentos en centros de detención o estaciones migratorias, en las cuales no solamente están en riesgo de COVID, porque están en confinamiento, sino que además fueron más expuestas a violencia sexual sin tener mecanismos de protección. Se incrementan además las tasas de trata y explotación sexual contra mujeres y niñas. Hay un informe reciente de una encuesta realizada por ACNUR con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que demuestra que los desalojos contra mujeres migrantes venezolanas tienen un impacto diferenciado y particular y que las pone en mayor riesgo. A este grupo de mujeres debemos sumar el análisis de las mujeres mayores. Como sabemos, hay una continuidad de la violencia y la discriminación que afecta a las mujeres desde que son niñas, cuando llegan a la juventud, a la adultez y cuando se convierten en mujeres mayores.
Todos los costos de la violencia y la discriminación las sufren las mujeres. Muchas veces las mujeres las abuelas han tenido que asumir el cuidado de los hijos e hijas de sus hijas víctimas de feminicidio. Los roles de cuidado, las estadísticas de políticas de cuidado demuestran que las mujeres cuidan a lo largo de su vida. Con la aparición de la pandemia, en la cual se disminuyen las posibilidades de trabajo y de acceso económico, las mujeres que tradicionalmente han vivido en desigualdad se ven mayormente afectadas. Son menos las mujeres que han estado en trabajo formal, con lo cual son mucho menos las mujeres que tienen compensaciones de tiempo de servicio, pensiones o alguna posibilidad de desarrollarse y enfrentar la crisis económica de la pandemia. Asimismo, las personas mayores en general son más vulnerables al contagio, y las mujeres que estaban sufriendo violencia familiar o estaban en estancias de larga residencia o además de eso tenían que asumir el cuidado de los nietos se ven totalmente aisladas y en el confinamiento. Entonces, ante esta situación de discriminación y desigualdad general que hemos analizado con una perspectiva interseccional para las mujeres de movilidad humana, pero además con las mujeres mayores, se suma el tercer punto que quería hablar. ¿Cuál es la respuesta desde el Sistema Internacional de Derechos Humanos, particularmente desde el sistema interamericano? Y aquí quiero referirme al rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en abril del año 2020 emitió la resolución 1/2020, Pandemia y Derechos Humanos. Esta resolución constituye un aporte fundamental, porque no solamente reivindica las características generales de los derechos humanos, sino que recoge una idea esencial: cómo la afectación al derecho a la salud tenía también un impacto en los demás derechos, sobre todo el derecho a la vida, entendiendo que el concepto de vida debe ser el de vida digna, es decir, el que permita acceder a todos los derechos económicos, sociales y culturales. Además, dice la Comisión Interamericana, la pandemia demuestra la urgencia de servicios de salud pública, además de viviendas y acceso al agua potable. Cuando la Comisión Interamericana en esta resolución da recomendaciones para las personas en situación de vulnerabilidad y en particular en las mujeres, da algunos aspectos fundamentales. Por un lado, la necesidad de incorporar un enfoque de género desde una perspectiva interseccional en todas las respuestas de los estados para poder incluir a todas las mujeres que son diversas. En segundo lugar, asegurar la participación de las mujeres en todos los comités y grupos de trabajos que toman decisiones como respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Por otro lado, la Comisión Interamericana insiste en que se deben fortalecer las medidas de respuesta ante la violencia de género, en particular la violencia familiar y la violencia sexual en contexto de confinamiento. Si bien la pandemia no se podía prever, sí se podía prever que la violencia sexual intrafamiliar se iba a incrementar cuando las mujeres no podían huir del espacio doméstico de las familias o de sus hogares donde sufrían violencia tradicional. Por otro lado, la Comisión recomienda que se deben garantizar los servicios de salud sexual y reproductiva, que por más que ciertos recursos tenían que destinarse a la atención de la salud en general, los servicios de salud sexual y reproductiva desde un enfoque interseccional eran fundamentales. A estas recomendaciones generales, la Comisión da recomendaciones particulares para las personas de movilidad humana, estableciendo, por ejemplo, que no se podían dar situaciones de detención migratoria en centros vinculados a la atención del COVID-19. El tema de prevenir y erradicar las formas de xenofobia fue otra recomendación de la Comisión Interamericana, sobre todo para el caso de las mujeres que debían retornar a sus lugares de origen debido a la pandemia y que además se veían más expuestas a la violencia sexual y por no tener los documentos regulares no podían establecer las denuncias correspondientes. Finalmente, la Comisión, para el caso de las personas mayores, no solo demanda su inclusión prioritaria en las medidas de atención a la salud, sino que hace un énfasis en la situación de mujeres mayores que sufrían violencia de género en sus hogares o en las residencias donde se encontraban. Adicionalmente, la Comisión resalta la importancia de erradicar la brecha digital, entendiendo que muchas de las ayudas que se daban a las personas mayores se brindaban a través del Internet,
con lo cual no solo las personas mayores en general tenían poco acceso, sino que las mujeres tenían menos acceso porque estadísticamente está comprobado que tienen menos acceso a la educación y también al trabajo formal, como ya hemos dicho. Lo cierto es que la situación del COVID-19 debe servirnos para reflexionar, por un lado, en el enfoque diferenciado y también para reconocer los nuevos tratados de derechos humanos. Hay una convención, la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que no solamente incorpora el enfoque de género y la interseccionalidad, sino que en su artículo 29 se refiere de manera particular a las situaciones de riesgo y emergencia humanitaria que pueden afectar a las personas mayores, situación como la que estamos viviendo con el COVID-19. Como conclusiones, entonces, quisiera señalar 3 ideas fundamentales. En primer lugar, recordar que el principio de no discriminación es una norma de jus cogens, es decir, una norma imperativa del derecho internacional de los derechos humanos, que no admite pacto en contrario y que debe guiar los estándares internacionales de derechos humanos. Este principio, con un enfoque interseccional, permitirá visibilizar la situación de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres que hemos analizado hoy. En segundo lugar, hay que entender que la aparición del COVID-19 no genera la desigualdad y la discriminación, sino que reconoce y enfatiza y exacerba aquella situación de violencia y discriminación contra las mujeres que ya existía, como ha pasado con los casos de las personas migrantes, mujeres migrantes y las mujeres mayores. Finalmente, la tercera y última conclusión es que las respuestas del Estado para cumplir su responsabilidad internacional no deben darse solamente en la atención general al COVID, sino que deben responder a los estándares de derechos humanos y que tiene una guía de política pública en la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quisiera terminar este video con 2 preguntas de discusión para que quienes nos están viendo en este momento puedan reflexionar cómo lo que hemos aprendido hoy nos puede servir para el desarrollo general de los derechos humanos. Una primera pregunta es: ¿cómo podríamos aplicar el principio de no discriminación a otros grupos en situación de vulnerabilidad que se están viendo afectadas por el COVID y que necesitan una visión diferenciada en las medidas de respuesta? Y la segunda pregunta tiene que ver cómo utilizar este enfoque en este momento en que los estados están diseñando los planes de vacunación. ¿Cómo podemos hacer para que ninguna persona se sienta excluida y para que las respuestas en el caso de la vacunación incluyan a todos y todas? Muchas gracias.